Estamos con César Paoloni para explicarle un poco a la gente cómo es la labor de la municipalidad en cuanto a esta enfermedad del COVID que por estos días está en un punto máximo. ¿Cómo se analiza desde la municipalidad? César, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, la realidad es que, bueno, nosotros venimos haciendo este análisis ya desde el año pasado. Semana tras semana venimos emitiendo los informes según las semanas epidemiológicas correspondientes. Eh, la realidad, lo que empezamos a notar, obviamente, como todos saben, una crecida, pero una crecida en un marco exponencial. Para tener un parámetro de referencia, a comparación de un año, estábamos en 1.200 casos, ¿no? En estas 2 semanas que atravesamos, y estas 2 últimas semanas, la primera semana del año, que fue un récord de más de 7.000 contagiados, y esta segunda, que nuevamente vuelve a batir un récord con 10.434 nuevos contagiados en una semana en la ciudad de Santa Fe. Pero acá cabe una aclaración: esto no es solo de todas las personas que llegaron a testearse, ¿no? Como todos saben, tenemos índices, digamos, de positividad sumamente altos, ¿no? Cercanos, como dice el informe, superando, digamos, porcentajes de positividad que, si bien son sumamente elevados, arriba del 60-70% en algunos lugares, y eso hace que estemos no llegando a todos los diagnósticos, ¿no? Más allá de los diagnósticos confirmados por criterio clínico epidemiológico. Hay un montón de gente que no accede al diagnóstico porque se queda en su casa y tuvo una simple tos o un síntoma mínimo, o alguien que está contagiado, se testeó a esa persona, pero su familia no, y tampoco lo denuncia a través de la app Cuidar o a través del 0800 de la provincia. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a eso? Entendemos que estos casos no son los únicos. Entendemos que pueden estar, podemos estimar que incluso pueden estar duplicados o superar, digamos, o superarlo, ¿no? A la duplicación de casos, a los registrados. Claramente un número que no hemos tenido en todo el transcurso de la pandemia. Más allá de eso, la otra lectura que podemos hacer, obviamente que las dos variables que veníamos comparando en momentos más duros de la primera y segunda ola, y mirábamos muy atentamente y nos daba la perspectiva de crecimiento de la curva de casos, que eran la incidencia y la razón, claramente quedan como en un segundo plano, ¿no? Porque digo, son números exorbitantes. Una razón, cuando en su momento estipulábamos que la razón no tenía que superar a 1, y mirábamos si tenía 1,2, 3, en su momento, en el momento más álgido de la segunda ola, que hemos llegado a tener muchos casos. Bueno, hoy estamos en una razón de 21,7, digamos. Claramente dejan de tener una validez concreta, y la incidencia de casos, que la recomendación de Nación era menor a 150 casos cada 100.000 habitantes, según las poblaciones, pero digamos en una ciudad como la nuestra, y estamos en 2.300 infectados cada 100.000 habitantes. Entonces, claramente estas dos variables son variables que no las ponemos, digamos, en juego en este caso, por el crecimiento tan exponencial. No obstante, nos hace repensar también como gobierno local, pero también para plantearlo, y si bien es una decisión que tiene que ver más con el gobierno nacional, provincial, pero principalmente con el nacional, y hasta con acuerdos a nivel internacional, ¿no? A través de OMS o OPS, hay que empezar a repensar la denominación de pandemia, ¿no? Esto no sucede con otras enfermedades, principalmente aquellas estacionales, como el resfrío, la gripe, que la vemos mucho más en invierno, donde no se hace un control tan exhaustivo como veníamos llevando de cada caso positivo, confirmado, cada caso sospechoso que veíamos en la pandemia. Lo que se hace es tomar una unidad centinela y con eso estimar si hay más o menos contagio. Me parece que es un momento como para por lo menos empezar a plantearlo de cara al futuro, ya que estamos viendo que la pandemia se va transformando para bien, creemos, independientemente de la cantidad de casos y de la preocupación que esto nos pueda dar, pero digo para bien porque obviamente la letalidad, y acá vienen los datos a donde nosotros estamos apuntando con la sala de situación, la letalidad y la ocupación de camas críticas en relación a la cantidad de contagiados es sumamente baja comparado con la primera y segunda ola, ¿no? ¿Y cuál es su opinión con respecto a que desde el martes pasado se dejó de hacer testeos a menores de 60 años?
Bueno, en relación a eso, vuelvo a repetir, digamos, la verdad que las posibilidades en cuanto al testeo, digo, a veces parece uno al empezar a analizar, decir, bueno, dejamos un montón de gente por fuera, ¿cuál va a ser el control que vamos a tener con respecto a eso? Y lo que sí nosotros pensamos es que no se puede hablar de dejar de hacer los testeos, y uno entiende que hay todo un límite para poder llevar adelante estos testeos, no es la ciudad de Santa Fe, la provincia, ni la nación el único lugar donde se ha hecho, donde se han tomado estas medidas. Pero más allá de eso, si esto empieza a suceder, también hay que hablar de esto que decíamos antes, ¿no? De empezar a redenominar la pandemia y ver digamos, qué otra denominación le podemos dar, porque si nosotros estamos testeando solamente a un grupo de riesgo, está claro que nosotros vamos a notar ahora en la sala de situación de la semana que viene, la otra, quizá la de la semana que viene todavía no lo notemos, pero en la otra vamos a notar una reducción que está obviamente barajada por esto, pero que no nos sirve como para tomar un parámetro de comparación semana tras semana como si veíamos antes. Antes se testeaba todo aquello que tenía síntomas, entonces nosotros cuando miramos el comparativo y decimos llegamos a tener un piso en la semana 41, esto es con fecha 16 del 10, ¿no? Llegamos a tener un piso de 7 casos en la ciudad de Santa Fe, eso era fehaciente. Podía haber un sesgo con 2 o 3 casos, 5, y que puede ser un número, un porcentaje muy alto en relación a esos 7, pero no había mucho más que eso en la ciudad de Santa Fe. Hoy que tenemos 10.000 casos, la verdad que haya un sesgo del 50, del 60%, que tiene que ver con esto, ¿no? Con no testear, con que la gente tampoco comunica fehacientemente la sintomatología, y con lo que uno ve, digamos, a veces personas que te llaman y dicen, pero no tengo nada, solamente tengo nada, un dolor de cabeza, o solamente tuve tos anoche nomás. Bueno, probablemente sea positivo. Eso al no tener un diagnóstico de certeza que lo pueda confirmar, y al no denunciar, o al no llamar por teléfono, o al no al menos cumplir con los requerimientos de la app Cuidar, digamos, como para decir, che, probablemente esta persona tiene chances de ser positivo, la verdad es que se genera mucho sesgo en los datos. Entonces ahí donde uno baja el rigor de los datos que maneja, y es donde pensamos en que tenemos que empezar a pensar la pandemia, denominarla de otra forma. Por ejemplo, una enfermedad endémica, ¿no? En un momento, en un lugar, con una explosión de casos que después baja y sube. Por eso el análisis que hacemos, digamos, en futuro, en las próximas salas de situación, uno puede pensar que estamos como en el punto más álgido de ese número de total de nuevos confirmados. Sí, lo que tenemos que basarnos, y en esto es importante, Gustavo, decirlo, como decía antes, por ejemplo, en la cantidad de nuevos fallecidos por COVID, ¿sí? Y empezar a hacer esta diferenciación también, nuevos fallecidos por COVID, en empezar a evaluar la tasa de letalidad, ¿no? Los fallecidos, ese ajuste ya se realizó y se hace según la causa de origen por la que se internó, porque digamos, también nos encontramos con esto, y hablando con los hospitales, vemos que, por ejemplo, ingresa una persona a un politrauma por un accidente automovilístico, ¿no? Por un siniestro vial, y resulta que cuando lo hisopan por protocolo da positivo. Bueno, esa persona ingresó por un traumatismo endocraniano grave, está en terapia grave y puede fallecer por ese traumatismo endocraniano, pero no es una persona que ingresa y que puede fallecer por COVID. Ingresa con COVID y fallece por otras causas que son ajenas al COVID. Entonces también hacer esta diferenciación, y para nosotros es importante evaluar la evolución de la pandemia, no ya, como dijimos, con la cantidad de casos confirmados, que sí nos puede dar una orientación o un parámetro, sino con la cantidad de ocupación de camas críticas por causa COVID, y también más allá de eso, la letalidad, ¿no? Que el porcentaje de letalidad se vio claramente disminuido en este último tiempo, ¿no? Estábamos en una letalidad de 1,5, 1,6 en la ciudad de Santa Fe, que era la media de todo el mundo, podemos decir, o de la provincia, de la nación, y la verdad es que ahora estamos en 1,1 en esa letalidad. Esto tiene que ver con que la enfermedad también se ha vuelto mucho más contagiosa y mucho menos letal, ¿no? ¿Cómo es la actuación del intendente en cuanto al tema este del COVID y si han pensado en restringir algunas actividades? Bueno, el intendente la verdad que está en esto siguiendo día tras día, una comunicación casi diaria la que venimos teniendo, sobre todo en estos momentos, ¿no? Semanalmente, obviamente, la evaluación de la sala de situación, del informe que realizamos, la hacemos junto con el intendente, y más allá de eso, la preocupación del intendente siempre estuvo focalizada, digamos, en el cuidado de la ciudadanía,
y en poder dar respuestas desde los servicios de salud. Entonces se focalizaron todas las medidas que se tomaron desde la ciudad, acompañando al gobierno provincial y al gobierno nacional también, ¿por qué no? En virtud de cuidar y garantizar la salud de los santafesinos y poder garantizarle una cama en el caso de que se requiera. Más allá de eso, y en esta situación, volvemos a plantear, digamos que estamos en una situación distinta, la verdad es que no se habla de restricciones, sí de acompañar algunas medidas como desaconsejar algunos eventos masivos, ¿sí? Pero no ya en el esquema, digamos, que tuvimos en su momento, porque entendemos, volvemos a decir, ¿no? Que estamos en otra situación del COVID. Y en este planteo no se están pensando restricciones, sí aplicar algunas medidas, por ejemplo, fortalecer lo que tiene que ver con la vacunación, lo estamos haciendo con los trabajadores municipales, de toda la planta de trabajadores municipales estamos insistiendo con aquellos que no han recibido vacuna, con aquellos que se han colocado la primera y no la segunda, con aquellos que ya tienen turnada la tercera dosis y no se la han colocado. Estamos insistiendo fuertemente para que se coloquen la vacuna, pensando en algunos espacios de plantear el pasaporte sanitario, ¿sí? Creo que son medidas que el intendente también trata de llevar adelante en el marco de no restringir actividades, que la verdad es que tuvieron bastante restringido durante mucho tiempo, pero sí de llevar, digamos, la mayor, digamos, la mejor medida como para cuidar a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasa si no llega, por ejemplo, el tercer turno para la dosis de la vacuna? ¿Qué puede hacer el ciudadano? Bueno, en virtud de eso, es decir, todo ciudadano que supere los 4 meses de colocada la segunda dosis, ¿sí? Puede acercarse a un centro de vacunación o llamar a la línea 0800 también. Normalmente si supera los 4 y está dentro del rango, ¿no? Porque hay algunas personas que no están en el rango de vacunación de terceras dosis, que recién vienen con aplicación de segundas, por ejemplo, o de primeras dosis, ¿no? En niños, pero más allá de eso, las personas que han cumplido los 4 meses de la colocación de la segunda dosis y no han recibido su turno, normalmente lo están turnando desde provincia, se pueden acercar a un centro de vacunación y plantear su situación. A muchos de ellos en ese contexto lo han vacunado igual, ¿no? Superando este tiempo prudencial. Y también déjame recordar algo que es muy importante, ¿qué pasa con aquellas personas que se han infectado? Porque ahora hemos tenido un montón de personas que se han infectado, ¿no? En estos días, quizás con síntomas muy leves, pasajeros de 2 días, 3, más o menos síntomas, y que quieren vacunarse. Bueno, esas personas recuerden que la colocación de la vacuna, hay una doble recomendación acá, es 90 días posteriores al alta. Esto significa que si yo me enfermé el 8 de enero, me dan el alta, ponele el 18 porque me falta algún esquema de vacunación, lo recomendable es que se vacune dentro de 90 días. Esto es allá el 18 de abril, si no me equivoco, por ejemplo, a la fecha de hoy. Esto es, ¿por qué? Porque hay 2 líneas. Una tiene que ver con que la persona está cubierta por un tiempo con este nuevo contagio por la inmunidad natural que generó por la enfermedad. Pero por otro lado, también esta inmunidad natural, si nosotros aplicamos la vacuna, puede competir con la inmunidad artificial que le otorga precisamente la vacuna. Entonces digo, en ese sentido también puede ser menos efectiva esa dosis que le hagamos de refuerzo o la dosis que se aplique por estar compitiendo, digamos, entre estas 2 inmunidades, ¿no? La natural y la artificial. Entonces la recomendación es esperar 90 días y entonces ahí sí colocarse la dosis. Y para evitar confusiones, por ejemplo, aquellos que fueron contacto estrecho pero no tuvieron síntomas, ¿tienen que esperar también o se pueden vacunar? No, aquellos que han sido contacto estrecho y que no han sido definidos, a ver, contacto estrecho y también dividamos ahí, porque digo, hay una aclaración que hacen. Un contacto estrecho conviviente, digamos, una familia, y hay una sola persona que tuvo síntomas, y probablemente el resto de la familia se contagie, si es que no mantuvieron un aislamiento, el uso del tapaboca, el distanciamiento, digamos, el distanciamiento que normalmente uno recomienda. La verdad es que es muy difícil que en una convivencia una persona que empiece con síntomas previamente ya compartió las 48 horas anteriores. Entonces digo, es como muy difícil la situación del contacto estrecho conviviente. Esa persona lo que tiene que hacer es
sí marcar en la app que es conviviente, o marcar o llamar al 0800 para ver las pautas. Ahí mismo se le va a dar el diagnóstico de positivo por nexo epidemiológico. Esa persona se considera positiva y también debe vacunarse hacia los 90 días, ¿no? Ahí está. ¿Le quiere decir algo a la gente que por allí también se desconcierta porque ve que, por ejemplo, los enfermeros o médicos que quizás tuvieron alguna ventaja más, teóricamente, que es lo que pensaría la gente en lo popular, y sin embargo ve que su médico a veces se contagia igual que cualquiera? Sí, tal cual. A ver, el COVID no pasó, si bien hay una terminología que es lo que discutimos antes, ¿no? Que tiene que ver más con lo epidemiológico, de la denominación de si llamamos pandemia, endemia, lo que sea, la enfermedad sigue existiendo, la enfermedad sigue siendo una situación potencialmente grave, que la vacuna bajó muchísimo ese riesgo. Van a ver en las dos últimas páginas del informe cómo se expone al riesgo una persona, digamos que obviamente la que no tiene ninguna dosis tiene mucho mayor riesgo, y eso tiene que ver con, por ejemplo, tomamos las personas que han fallecido desde mayo, que consideramos que muchas de ellas habían tenido ya segundas dosis, a la fecha, y la verdad es que la mayoría de las personas que fallecieron, el 54%, no tenía ninguna de las dosis. Entonces, lo primero para decirle a la población es el cuidado personal, que tenemos que seguir sosteniéndolo. ¿Sí? Entiendo que hace calor, pero el tapaboca tiene que estar, la ventilación cruzada permanente, la ventilación cruzada permanente, dejar 5 centímetros abierta una ventana no va a hacer que con los calores, digamos, padezcamos más calor, digamos, con un aire acondicionado, pero 5 centímetros abierta, una ventilación cruzada, la verdad que puede salvarnos de tener COVID. Más allá de eso, bueno, las medidas de siempre, pero más allá de eso, la vacunación. El estar vacunado nos va a proteger en un gran porcentaje de padecer una enfermedad grave o incluso de morir por esta enfermedad. Sobre todo aquellas personas que tienen, digamos, comorbilidades, ¿no? Más que nada ese es el mensaje. Yo creo que a toda la ciudadanía me parece que el COVID está para quedarse un tiempo más, y tendremos que aprender a convivir con eso y también a ser solidarios con los demás, ¿no? Y esto tiene que ver con colocarse la vacuna, no es solamente por uno. Digo, cuando uno habla del derecho a no colocarse una vacuna y que está en sus libertades de no colocársela y quiere garantizar esa libertad está garantizada porque hay muchos otros que se pusieron la vacuna. Si no, estaríamos hablando en otro contexto de que estaríamos todos encerrados nuevamente porque la enfermedad sería sumamente mortal. Entonces digo, esto tiene que ver con eso. Los cambios que se generaron en la pandemia tienen que ver con eso. Y bueno, más allá de eso, digamos, también hay digamos, otras miradas, ¿no? Cada uno desde el área que lo mire, los virólogos desde un lugar, los infectólogos desde otro, los epidemiólogos de otro lugar. Pero esto es indiscutible, digamos, a todas esas personas que no se quieren vacunar, recuerden que no se vacunan o que siguen defendiendo su derecho a no vacunarse porque alguien que se vacunó está promoviendo que la enfermedad, digamos, disminuya, al menos en sus formas letales. Para pasar en limpio, entonces, cuando salen los números de infectados por COVID, uno no sabe si creer o no creer, porque no, como decía usted, a veces no son reales. ¿Cómo lo pasamos en limpio a este tema? Sí, esto es así. Nosotros lo que empezamos a hacer es empezar a evaluar que estos números que aparecen, digamos, ¿no? Tienen un sesgo, siempre tienen un sesgo aceptable, y ahora podemos ver un sesgo mayor, digamos, ¿no? El número puede estar bastante más desviado hacia aumentado que lo que por ahí sale en la sala de situación. Empecemos a analizar otras variables, ¿no? ¿Cuán letal es la enfermedad hoy? Si antes, por ser un ejemplo más burdo, si de antes de cada 100 personas contagiadas se moría 2, 3, bueno, ahora tenemos que evaluar cada 100 personas contagiadas cuántas se mueren. Probablemente sean cada 1000 personas contagiadas cuántas se van a morir. Y ahí ya nos está dando un parámetro. Entonces digo, veamos y analicemos las curvas de, digamos, de evolución más tórpidas que han tenido la enfermedad. Creo que tenemos que ir hacia ese análisis y no quedarnos, digamos, con un número que incluso puede darnos una falsa sensación, digamos, hasta de seguridad en algún punto, ¿no? Las últimas dos preguntitas. Por ejemplo, la gente que por allí necesita los clubes, como decía usted, van a seguir abiertos, ¿no? Porque también necesita la gente para despejarse y todo lo demás, hacer actividad física,
por lo que dice usted, van a seguir abiertos. Sí, nosotros la verdad que desde la municipalidad no se planteó ningún tipo de cierre, de hecho nosotros alentamos muchas de las propuestas que hay, sobre todo al aire libre, volvemos a insistir, y esto sí lo insiste siempre el intendente Emilio Jatón y todo su gabinete en el sostener las medidas de cuidado y en el ser responsable. Yo vuelvo a insistir, y perdón que sea insistente en esto, Gustavo, pero digo, aquellas personas que no se han vacunado y que alegan tener una libertad para movilizarse y todo eso, bueno, yo vuelvo a insistir, eso tiene que ver, y está claro que tiene que ver con que hay otras personas que sí se vacunaron, y entonces nosotros podemos hoy, digamos, darnos la posibilidad de no restringir, de acceder a un club, de irnos de vacaciones, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Entonces digo, en ese sentido es a donde queremos dirigir el discurso y a donde queremos estar focalizando, digamos, las acciones del municipio. Más allá de la diferencia de partido político, ¿hay criterios conjuntos con el gobierno provincial en cuanto a cómo tratar el COVID o no? Sí, nosotros obviamente que hay lineamientos nacionales y hay organismos internacionales. Uno trata de leer toda la información disponible para poder llevar adelante. También aprendimos mucho en la pandemia de cómo notificar, de cómo comunicarle a la población ciertas cosas. La rapidez de la pandemia nos enseñó también a tomarnos un tiempo, y uno dice, che, es antagónico. La rapidez de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad, nos obligó a tomarnos un tiempo para poder comunicar. Y la verdad que lo que hicimos desde la municipalidad, y siempre tratando de acatar todas las líneas que nos bajaban desde provincia, que llevaron adelante, de hacer cumplir las medidas que por ahí ellos llevaron adelante. Lo que sí hicimos de la municipalidad, por esto de la rapidez, es tratar de llevar un mensaje claro, único, que no se desdiga en el tiempo, entonces que por ahí entendemos que creo que uno sí tiene que hacer una crítica a todos los gobiernos, pero digo, uno sí tiene que hacer una crítica, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo llevamos adelante un mensaje y después cómo se sostenían las acciones en virtud de ese mensaje. Así que sí, yo creo que en líneas generales, desde lo sanitario, con algunas, digamos, diferencias lógicas, ¿no? De cómo llevar adelante en el marco de una pandemia, digamos, lógica, desde el pensamiento casi individual, diría uno, ¿no? Pero creo que las líneas de acciones fueron conjuntas, se trabajó siempre en conjunto, y bueno, y también aprendimos esto, ¿no? Al cómo comunicar, al darnos nuestro tiempo cuando salía una notificación, cuando el ministerio daba algún mensaje, también tomarnos nuestro tiempo nosotros para analizarlo, para ver qué repercusión podía llegar a tener, y una vez que sí, estaba concreto y había una resolución, algún decreto, entonces sí nosotros tomar una medida y comunicarla. Aprendimos a eso, y bueno, creo que en ese marco también fue una evolución positiva, ¿no? Ahora sí, terminamos con esto, ya que habló de la aplicación Cuidar usted. Por ejemplo, la gente que se quedó encerrada en su casa y terminó el periodo de contacto con otra persona que dio positivo, o aquella persona que dio positivo y no tuvo necesidad de llenar la aplicación Cuidar porque se quedó encerrada en su casa. Lo debe llenar igual después que terminó el periodo y poner que estuvo en contacto con otra persona. ¿Cómo se hace el tema? Sí, siempre es bueno, estadísticamente es bueno, y también para la persona, ¿no? Marcar eso, marcar que completando, por ejemplo, la app, uno trata de que sean por otros medios, pero completando la app, uno se garantiza de que por lo menos esa enfermedad estuvo notificada, ya sea para terceros, esto hablo epidemiológicamente, como para sí mismo, ¿no? Saber que estuvo con una persona con la que convivo, que estuvo sintomática, positiva, y yo tuve nada más que una leve cefalea de 2 horas, bueno, notificar esa situación siempre es bueno, en cualquier momento. Lo que nosotros procuramos y llevamos también como mensaje, y esto lo salimos a decir abiertamente, es que eso sea lo antes posible. Es decir, si yo soy conviviente de una persona y esa persona hoy se testeó y da positiva, yo tratar de notificarlo cuanto antes a la aplicación. ¿Por qué? Porque la aplicación también estipula 10 días, que tiene que ver con digamos, con inhabilitar el pase sanitario, porque tiene que estar aislado, y esos días los estipula desde el día que uno ingresa a la aplicación. Si uno ingresa a la aplicación 2 semanas después de que tuvo el síntoma, y la verdad la aplicación lo va a bloquear por 10 días más, ¿se entiende? ¿No? Entonces, digamos, va a estar encerrado, va a estar
aislado durante 3 semanas, cuando lo recomendable son 7 días para aquellos que tienen esquema de vacunación completo y 10 días para aquellos que no lo tienen, ¿no? Le agradezco mucho por despejar un montón de dudas, muy amable. ¿Eh? No, por favor, a ustedes. Gracias, placer enorme. Nos vemos, Gustavo. Gracias.